Nos acompaña el economista Francisco Sales, académico asociado del Instituto de Economía Política y miembro del Foro Libertad y Prosperidad. Temas importantes, las reformas económicas urgentes para así potenciar la economía prácticamente en nuestro país, que ha sido bastante golpeado desde antes de la pandemia, y con la llegada de la pandemia de la COVID-19 aún más se ahondó este tema. Y también los retos que debe de asumir el nuevo gobierno que elegiremos el próximo domingo 11 de abril. Gracias por acompañarnos, doctor. En pantalla, Raiza Mariño, Marisol Castillo y quien les habla, Rodrigo Iguaznia. Muy buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas de Rumba. ¿Qué tipo de reformas económicas requiere el país para reactivar prácticamente la parte económica, valga la redundancia? Sí, lo primero que debe hacer el país es cambiar de rumbo hacia una política de apertura. Bajo el socialismo del siglo XXI, el correato, el país se dedicó a afianzar el nacionalismo, a incrementar las dosis de violencia realmente contra la población, contra el periodismo, y eso es totalmente contrario a un ambiente monetario en el cual se utiliza una moneda internacional. Entonces, el país lo que necesita es apertura comercial, apertura al resto del mundo, y en especial apertura comercial. O sea, a mí me causa mucho malestar ver cómo el Ecuador es un país caro y la gente piensa que eso es por la dolarización, pero la dolarización no tiene nada que ver con hacer que los precios sean más caros en el país. Si bien los precios son caros, lo bueno es que los salarios también son altos. Por eso atraemos muchísimos extranjeros, venezolanos, profesionales de otro lugar, para que puedan, porque aquí se gana bien. Pero ¿por qué están altos los insumos en el país? Es porque falta competencia, falta que otra gente pueda importar bienes y servicios sin tanta tramitología, sin tantos gastos, sin tantos problemas. Entonces que puede entrar arroz, que puede entrar azúcar, que puede entrar entidades financieras para internacionalizar la banca. Entonces, diría que lo primero que falta es apertura, es una apertura comercial, es una necesidad imperante, es algo que está de acorde con las bondades de la dolarización. Entonces, se necesita apertura comercial, internacionalización de la banca, darle mejor condiciones al sector financiero internacional para atraerlos, para que bajen las tasas de interés, y se necesitan bajar los impuestos. Los impuestos en Ecuador son absurdos, financian una burocracia platinada. ¿De qué tipo de impuestos, por ejemplo, estamos hablando, doctor? Bueno, por ejemplo, yo como economista bajaría todos los impuestos, inclusive el IVA. Eliminaría, obviamente, el impuesto a la salida de capitales, es un absurdo. Recauda menos de $1,000 millones y por cada $1,000 millones se van $20,000 millones salen del país. Yo bajaría el IVA. Hay N impuestos que se podrían bajar, y cada uno de ellos tendría un impacto de dejarle más dinero en el bolsillo al consumidor, y que el consumidor a su vez pueda libremente decidir dónde invertir su dinero y crear una expansión de la economía. Lo que pasa cuando hay impuestos es que el gobierno le quita el dinero al ciudadano, se lo guarda, lo malgasta, no lo invierte, y en consecuencia tenemos una situación de deterioro general de la economía. Los economistas conocemos que los impuestos crean también lo que se llama un costo de peso muerto, que es una parte de la economía que simplemente la perdemos todos. Entonces, los impuestos sería una forma buena de estimular la economía. Economista, ayer conversábamos con un representante de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y él decía que entre los retos del próximo gobierno en materia económica está este tema de la reactivación económica. Usted, como experto, le consulto, ¿cuánto tiempo le podría tomar a este país, al próximo presidente de la República, tomando en cuenta que estamos estancados económicamente por este tema de la pandemia del COVID-19? Yo creo que el Ecuador tiene las mejores condiciones de cualquier país en Latinoamérica para poder repuntar rápidamente, y es precisamente porque tiene la dolarización. Como dije, el país está caro, pero la gente tiene capacidad de consumo.
esa capacidad de consumo debería poder expresarse en bienes y servicios a precios interesantes. Desgraciadamente tenemos un gobierno que premia el nacionalismo y dice que quiere sustituir importaciones, que mandó a la punta de un cuerno a todos los tratados comerciales, a las ONGs, etcétera. No tenemos el influjo de bienes y servicios que podrían bajar los precios significativamente. Entonces, ¿en cuánto tiempo piensa usted? Yo digo que casi inmediato. O sea, si es que un presidente pudiera llegar y tuviera un Congreso completamente de acorde y el país estuviera completamente de acuerdo en bajar los impuestos, eliminar los aranceles o poner un arancel, por ejemplo, poner lo que se llama un impuesto plano del 5%, aranceles planos del 5%, eliminar completamente la burocracia. O sea, si todo este tipo de medidas mágicas, mirando una varita mágica, el presidente podría instalar todas estas políticas de apertura, el país se recuperaría muy rápidamente, extremadamente rápidamente. Bajarían las tasas de interés, no habría ningún miedo constante por parte de otros políticos que hablan, disculpen la palabra, tonteras en cuanto a decir, la dolarización es mala, la dolarización, y que le meten miedo a la sociedad y que hace que las tasas de interés suban. Dígame. 8 de la mañana, 10 minutos. ¿Cómo está, economista Sales? Buenos días, Raiza Mariño lo saluda. Ahora también sería importante saber dónde está esa mina, por así decirlo, para poder comenzar esa reactivación económica, porque ya vemos que el petróleo también en algún momento se desploma y nosotros también tenemos que tener como país, como decir, una caja chica. ¿Sabes qué? Este sector vamos a darle duro, vamos a trabajar, porque muchos han hablado de la agricultura, que es una mina, pero pocos lo hacen. Bueno, la mina la tenemos en el bolsillo cada uno de los ecuatorianos. Recordemos que el IES en el año 99 era una entidad absolutamente quebrada, o sea, no había beneficios, jubilados, etcétera, etcétera. Y en solo 10 años logramos reconstituir todo el balance del IES. ¿Cómo? Con la dolarización, ahorrando plata que desgraciadamente nos quitan, porque el IES no es una entidad privada, en donde nosotros tenemos nuestro ahorro, tenemos una cuenta donde sabemos exactamente cuánto hemos ahorrado y tenemos cuentas claras. Pero bueno, utilicemos el Seguro Social como ejemplo. En 10 años reconstituimos completamente el IES. Desgraciadamente, un gobierno autoritario, un gobierno socialista, un gobierno con exceso de gastos, un gobierno con un proyecto político clientelista donde necesita crear más burocracia, se robó toda la plata del IES. Es decir, creo que el legado más importante del socialismo del siglo XXI es haber quebrado el IES otra vez, luego de que los ecuatorianos hicimos un esfuerzo para poder recapitalizarlo. Entonces, ¿dónde están estas minas? No lo sabemos. En realidad, las minas salen de lo que se llama el orden espontáneo. El orden espontáneo nace de las decisiones de los individuos en gastar su dinero y en invertir su tiempo. El problema es que hoy por hoy tenemos cada vez menos dinero con el cual decidir, porque el gobierno nos lleva una súper tajada de todos nuestros ingresos. Entonces, al gobierno llevarse una tajada de nuestros ingresos, el gobierno decide dónde gastárselos. Y se los gasta en una burocracia platinada, se los gasta en juguetes caros, se los gasta en corrupción, se lo gasta en una serie de cosas que no necesariamente son lo que los ciudadanos hubiéramos querido, en lo que los ciudadanos hubiéramos gastado nuestro dinero. ¿Dónde está la mina? La mina está en nuestros bolsillos. 8 de la mañana, 13 minutos, dialogando con el economista Francisco Sales, él es académico de la Asociación del Instituto de Economía Política y miembro del Foro de Libertad y también Prosperidad. Ahora, ¿cómo o de qué forma el Ecuador debe generar confianza a nivel internacional para atraer más inversión, bajar el riesgo país? Hoy mismo en la Asamblea se está analizando, debatiendo un proyecto económico urgente que es de defensa de la dolarización, nuestra moneda, que tenemos acá al momento, como también buscar autonomía del Banco Central del Ecuador. Esto es de suma importancia para el Ecuador que este tipo de reformas se realice y así generar confianza a nivel internacional, más que nada a aquellos que quieren invertir en nuestro país. Yo no creo que da confianza a nadie tener que pasar una ley 20 años más tarde que diga defensa de la dolarización. Pienso que es un nombre muy desafortunado. No hay que defender la dolarización se defiende sola. La dolarización es 90% popular, la dolarización ha durado 20 años, más que la democracia en el Ecuador, más que o sea,
cualquier otra institución que yo conozca en el Ecuador, con una mayoría y una pluralidad de aceptación como ninguna otra cosa que yo conozca en el Ecuador. Entonces, la dolarización no necesita defensa, lo que la dolarización necesita es coherencia con sus bondades. La bondad de la dolarización es ser una moneda internacional, es darle a los ciudadanos un ahorro que verdaderamente mantenga su valor en el tiempo, porque es una moneda dura. Al tratar de implantar un sistema político autoritario de soberanía y soberanía monetaria, y tratar de implantar una soberanía monetaria sobre una dolarización, es como acelerar el coche y al mismo tiempo ponerle el freno. Entonces el carro se recalienta eventualmente, pero el carro no avanza para nada. Entonces lo que hicimos fue instalar una dolarización que fue producto del orden espontáneo, de la decisión de los ciudadanos sobre cómo quieren ahorrar, qué dinero es el que les vale verdaderamente, y luego instalar un proyecto político socialista que totalmente quiere quitarle a los ciudadanos la individualidad, sino que el gobierno es el que decide, el gobierno es el que va, el papá gobierno es el que puede con la plata de los ciudadanos darnos bienestar. Y claro, se hizo carreteras, pero lo que no se ve es todo lo que se dejó de hacer. ¿Cómo no se hubieran hecho por lo menos carreteras cuando el PIB del Ecuador se quintuplicó debido al petróleo? Entonces, la ley de defensa de la dolarización es, supongo, una buena iniciativa. La verdad no la he estudiado a fondo porque como le digo, no pienso que la dolarización necesita defenderse. Pienso que la dolarización lo que necesita es afianzarse en el sentido de que hay millones de otras políticas económicas y un esquema político que sea coherente con las bondades de la dolarización. Son ya las 8:16, economista, ¿y cómo trabajar en nuestro país en una reforma laboral que se adapte a la realidad que vive el Ecuador, pero sin precarizar el trabajo? Mire, es una muy interesante pregunta, pero quisiera empezar con un concepto un poquito más amplio. Cuando le damos derechos a los trabajadores, le quitamos oportunidades a la gente que no está empleada. Es decir, los derechos del trabajador son realmente un privilegio a los que ya están empleados. Hace difícil que el empleador pueda tener una relación espontánea. Es decir, yo contrato a alguien, sucede que esta persona luego de 3, 4 meses realmente no funciona bien, o los objetivos de la empresa cambiaron, o una serie de condiciones que no necesariamente tienen que ser del individuo, sino también pueden ser del mercado, hacen que yo tenga que revisar esa relación laboral. Pero sucede que para yo poder revisar esa relación laboral, tengo un mare magnum de papeles, de problemas, de potenciales dolores de cabeza. Entonces, pienso 3 veces antes de contratar a otra persona. Entonces, como la gente piensa 3 veces antes de contratar porque hay demasiados derechos del trabajador, no contrata a otra gente. Y nos quedamos en la informalidad y nos quedamos en una serie de problemas. Entonces, el que paga el derecho del trabajador es el desempleado. Y esto es una vez más uno de esos conceptos que los economistas usamos mucho, o que nos entrenamos mucho en tratar de ver, que es que los efectos no vistos de las políticas son los verdaderos costos de las políticas. Entonces, políticamente es muy bonito decir, voy a defender todo el trabajo y nadie te va a poder despedir, y si te despiden te tienen que pagar muchísimo dinero, y mientras te contratan necesitan pagarle 20 y pico % de tu salario al IES y a una serie de cosas. Todos esos costos que claro, cada individuo dice, qué bueno, qué justicia para mí, el trabajador, me protege muy bien. Tenemos que ver que alguien los paga, y el que los paga es el desempleado. Entonces, ¿qué reforma laboral necesitamos? Una reforma laboral íntegra, total. La gente debería ser absolutamente libre de poder contratarse y descontratar gente inmediatamente. Eso es, y esos son los países en los cuales hay menor desempleo. Los países que tienen mayor flexibilidad laboral tienen menor desempleo. Eso está claro en la historia económica. 8:18, claro, pero siempre también no afectando también al empleado, ¿no? Ahora también otra consulta es que en este 2020 algo
llamativo para el país fue que dentro de esta pandemia se dieron muchos emprendimientos. Y ayer justo hablábamos con el representante de la Cámara de Comercio de Guayaquil y él decía que a la larga va a ser muy complicado poder mantener estos emprendimientos y que estos emprendedores den trabajo por la serie de tramitología que permite ser un emprendedor oficial, porque tiene que sacar RUC, por el IES, por la marca. Entonces decía, es una tramitología para ser un empresario oficial, un micro, mediano o un macroempresario oficial, legal. Absolutamente. Ese es otro de los graves legados de un sistema socialista que centraliza, etcétera, etcétera. Para poder formalizar una empresa en el país es un dolor de cabeza, es algo casi imposible. El economista Hernando de Soto en Perú ha hecho los mayores estudios sobre y que ahora es candidato presidencial, por cierto, en el Perú, los mayores estudios sobre la informalidad en los países. Y el Ecuador sufre y va a seguir sufriendo de una gran informalidad. ¿Por qué? Porque el costo de formalizarse en una empresa es demasiado alto. Entonces, eso fuerza a los microempresarios, a los que tienen emprendimientos, a tener que vivir en la informalidad. ¿Por qué? Porque tratar de formalizarse quiebra la empresa. Por ejemplo, el otro día estaba haciendo tenía una reunión con alguien para ver un tema de un registro sanitario. Para poder sacar un registro sanitario sobre un producto, hay que tener primero una instalación ya armada, hay que tener la gente contratada, hay que tener una serie de cosas, un capital importantísimo para ver si es que recién le dan el permiso para operar. Entonces, la gente que no tiene capital en exceso, y aún la gente que tiene capital en exceso dice, ¿para qué voy a entrar en todo este riesgo, en todo este problema, para ver si el gobierno me da el permiso de poder respirar, para ver si el gobierno me da el permiso de poder caminar por la calle? Los emprendimientos deberían poder salir espontáneamente, rápidamente, la gente debería poder asociarse y ver si es que funciona o no funciona, porque al final no todos los emprendimientos funcionan. Entonces, rápidamente deberíamos poder decir, bueno, esto no funcionó, el capital se invirtió mal, tomamos las pérdidas que tenemos que tomar, pero vamos a otro emprendimiento. En cambio, precisamente lo que decíamos un ratito con el tema laboral, es decir, lanzamos un emprendimiento, contratamos 5 personas, le damos duro, hay gente que pone capital y a la final se pierde, o sea, los capitalistas pierden, pero todavía tenemos 5 empleados y tenemos un galpón que hemos arrendado. O sea, eso se vuelve un problema mucho más grave y la gente no hace emprendimientos. Si los hace solamente en la informalidad. Y el Ecuador tiene altísima informalidad, es normal. Un tema muy interesante que hemos abordado con el economista Francisco Sales, académico asociado al Instituto de Economía Política y miembro también de lo que da a conocer respecto a esta situación, más que nada los nuevos retos que en este caso debe de asumir el nuevo gobierno y la situación prácticamente de nuestro país, abrirse al mundo para atraer más que nada inversión. Muchas gracias, economista, que tenga un excelente viernes.